Me llama mucho la atención este pasaje que encuentro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, y pienso en los deseos de Dios para nosotros. Pienso en lo que Dios siempre ha querido para sus hijos, para su pueblo, para todos. Y leo este pasaje y pido al Señor que nosotros anhelemos, que podamos ver lo que está escrito en él y anhelar lo que Jesús quiere para nosotros. El capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 10, dice de la siguiente manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Repito la lectura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando yo leo estas palabras y pienso en el deseo de Jesús para mí, y pienso en el deseo de Jesús para todos nosotros, yo no puedo quedarme con menos de lo que Él está ofreciendo. Él está hablando de que Él desea para nosotros no destrucción, no muerte, sino vida, y que esa vida sea una vida en abundancia. Queridos hermanos, ojalá que durante esta reflexión nosotros podamos encontrar esos deseos de Dios realizados en nuestra vida, que podamos disfrutar de lo que Dios prometió que era nuestro y que podamos celebrar juntos las grandes misericordias de Dios. Espero que todos ustedes estén bien. Espero que todo este tiempo complicado que vivimos a nivel mundial, pues encima de cualquier complicación ustedes puedan tener paz, que tengan la seguridad, el consuelo del Señor, la seguridad de saber que Él está con nosotros muy cerca para sostenernos, para guardarnos. Que usted y su familia esté bien es mi oración, y que juntos podamos edificarnos en esta reflexión. Repito, yo no quiero nada menos que lo que está aquí. El deseo de Jesús para mí, el deseo de Jesús para ti es vida, y una vida en abundancia. Tengo que decir esto porque es muy probable que esto no sea la realidad de muchos, pero eso es el deseo de Dios para nosotros. Y quisiera acompañar a esta lectura una porción bíblica en el Evangelio de Lucas. En esta porción Jesús mismo habla de las cosas que Él vino a hacer, de las cosas que Él quiso hacer para nosotros poder tener esa vida, y esa vida en abundancia. Por cierto, este pasaje tiene que ver mucho con una profecía que ya se había dicho anteriormente, mucho tiempo atrás. Con todo esto, lo que yo quiero decirles, lo que yo quiero invitarles a hacer, es que digámosle esto a todos, lo que Jesús ha dicho que es para nosotros. Que nos levantemos nosotros con entusiasmo, con ánimo, y anunciar a los demás. Hemos estado hablando de compartir las buenas noticias de salvación. Muy bien, esto es parte de las buenas noticias, y nosotros tenemos que con alegría recibirlas para nosotros y también anunciarlas para otros. Entonces les invito para que juntos nos dirijamos al capítulo 4 del Evangelio de Lucas, en el versículo 16, y voy a leer hasta el versículo 21. Jesús había sido llevado al desierto para ser tentado, y Él venció la tentación que el enemigo lanzó sobre Él para estorbar los planes de Dios. El enemigo estaba al acecho para que Jesús no cumpliera la razón, el propósito por el cual había venido. Y uno de los propósitos por los cuales Jesús vino es para eso que hemos dicho, para darnos vida.
el propósito más importante, salvarnos, darnos vida y una vida abundante. Por cierto, el enemigo quería estorbar todo eso. Y en la tentación, en el desierto, intentó hacer fracasar a Jesús de los planes de Dios y de la razón por la cual Él habitaba en medio nuestro. Después de eso Lucas menciona que Jesús comenzó su ministerio y enseñaba por todos lados y era glorificado por todos. Mucha gente se gozaba de escuchar el mensaje y de las grandes señales que Jesús hacía. Luego entro al versículo 16 del capítulo 4 de Lucas y lo leo hasta el versículo 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando hablamos de los deseos de Dios para nosotros, de la vida que Él quiere para nosotros, y que esa vida sea abundante, no podemos separar eso de estas cosas que están señaladas acá. Esto es parte de lo que comprende ese evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y si usted se detiene un poco en el versículo 18, el Señor Jesús, cuando toma el libro de Isaías, en el libro de Isaías se había profetizado que vendría Jesús, que vendría alguien. No se da el nombre en ese momento, pero se habla del Mesías que vendría. Y está implícito en esa lectura en Isaías lo que Jesús está leyendo justamente en este momento en el versículo 18, y dice varias cosas que son las cosas que Él anhela para nosotros, que Él vino a hacer para nosotros, el regalo suyo para que nosotros podamos tener una vida plena. Yo no puedo entender venir a Cristo, saber que Él tiene tantas promesas para mí y yo quedarme con una vida todavía en tinieblas, en tristezas, en dolor, en angustia. Olvidarme de las buenas noticias que Él nos dio. No puedo. Yo tengo que pensar, tengo que escuchar, tengo que sentir el corazón de Jesús cuando Él dijo que Él vino para darnos vida, y vida abundante, una vida en abundancia, que de nuestro interior corrieran como ríos de agua viva. Y tengo que decir, da pesar, que mucha parte del pueblo de Dios parece que las aguas estuvieran estancadas. Parece que no hay como ríos de agua viva. Y cuando leo este pasaje, tengo que pensar en mi vida, en la vida de mucha gente, en el propósito de Dios y lo que nosotros necesitamos decirle a los demás. Digámosle a los demás lo que Jesús vino a hacer. Y el versículo 18 lo repito, al versículo 19: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús reconoce que el Espíritu de Dios está sobre Él, por cuanto me ha ungido. Él fue apartado para dar buenas nuevas a los pobres, hablar buenas noticias a la gente. Y no estamos hablando solamente de pobres, personas que no tienen dinero, sino personas que no tienen propósito en su vida, personas que están sintiéndose como acabados, personas
que no conocen las riquezas de Cristo para ellos. Personas que no tienen esperanza, personas que están viviendo una vida necesitada, que están desalentados, que por las condiciones de vida están sufriendo, están afligidos, están atribulados, que no tienen esperanza. Personas que viven en desesperación. Digámosle a todas las personas que viven en desesperanza y con mucha angustia, digámosle lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a dar buenas noticias. Buenas noticias, como quien dice, yo soy. Jesús diciendo, yo soy la esperanza para el que no tiene ninguna. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Está hablando de personas que no pueden valerse por sí mismos. Personas que están perdidas, angustiadas, solas, pobres, emocionalmente, espiritualmente, en todo sentido, desalentados por las condiciones que la vida les ha traído valga la redundancia, a sus propias vidas. Pero hay buenas noticias para ellos. Sí, el pueblo que estaba en tiniebla en Cristo vio gran luz. Yo sé que mucha gente lo que ve son solamente oscuridad y callejones sin salida. Pero en Jesús tenemos luz y podemos pasar al otro lado. Podemos salir de una condición que nos amarra, que nos atrapa, que nos oprime. Jesús vino a predicar buenas nuevas. ¡Hey! Hay esperanza para todos. Hay salvación para todos. El que se siente que está viviendo una vida miserable, para él hay esperanza también. Y nosotros como creyentes que hemos entendido que Jesús es vida para nosotros, no podemos vivir una vida miserable. No permitirnos caer en las trampas que mucha gente cae, como que no hay salidas. Y digo esto porque sé que hay muchos creyentes que conocen este pasaje, que saben lo que aquí está implícito en las promesas de Dios, pero quizás no están disfrutando de estas promesas. Las promesas que Él dijo de vida abundante, quizás mucha gente está diciendo, no, para mí no existe la felicidad, para mí no existe el gozo, para mí no existe la paz. No es cierto, sí existe. En Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos. No podemos olvidar eso. Y aquí está Jesús, delante de todos los que estaban en la sinagoga, leyendo el libro de Isaías, leyendo lo que se había dicho, lo que se había profetizado que iba a pasar por medio del Mesías. Llegó la esperanza para las personas desesperadas. Llegó la esperanza para las personas que están agobiadas. Sí, y si tú eres uno de ellos, llegó la esperanza para ti. Y si tú conoces a personas que están agobiadas y desesperadas, llegó la esperanza para ellos. Levantémonos, digámosles a ellos esto. No nos callemos. Jesús es la esperanza para el que está perdido. Claro, uno entiende que hay malas noticias. Las malas noticias es que el hombre está condenado por su pecado. Nosotros nacimos y traemos una naturaleza pecaminosa por el pecado de Adán, de Eva. Pero en Cristo tenemos una nueva naturaleza. Pero por cuanto el hombre está condenado por su pecado, y Dios es justo para aplicar su justicia sobre el hombre pecador, por eso vino Jesús, para ofrecerse en sacrificio perfecto y cumplir toda justicia. La justicia de Dios, la ira de Dios, el castigo que debería de haber caído sobre nosotros, se lo llevó Jesús sobre él cuando ofreció su vida en la cruz del Calvario.
ocupó nuestro lugar. Ocupó el lugar en la cruz que nosotros merecíamos. Él nunca pecó y su sacrificio fue perfecto. Y fue tan perfecto que fue aceptado por el Padre. Y por ese sacrificio, el hombre pecador, nosotros, hemos sido perdonados, redimidos, reconciliados con Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Hay buenas nuevas. Y las buenas nuevas son esas. Las buenas noticias son esas. Que el Señor ha venido para darnos a nosotros la esperanza. Para que entendamos que en Él tenemos perdón, libertad, sanidad, reconciliación con Dios. Todo este párrafo comprende un montón de verdades que yo quiero invitarles a ustedes que disfrutemos de cada una de estas verdades. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando se habla de sanar es porque debe de haber alguna enfermedad. Dios está diciendo que Jesús vino a sanar a las personas que están enfermas en su corazón. Que en lo íntimo de su corazón, donde nadie sabe que hay dolor, que hay herida, que Dios quiere sanar eso, que Él ha venido para eso. Todo esto son buenas noticias. El Señor Jesús decía, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Una persona quebrantada de corazón, aparte de tener un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón receptivo, también estamos hablando que cuando hay una persona con un corazón quebrantado, es una persona que su corazón está dañado. Dañado por diferentes razones. Quizás resentimientos. Quizás molestias con la vida, con otros. Ira, tristeza, dolor, angustia en el corazón. Y lo que Jesús vino a hacer es restaurar lo que está roto en el corazón del hombre, restaurar lo que está quebrado, lo que está hecho pedazos. Lo digo porque por experiencia propia, yo no sabía la magnitud de lo roto que estaba mi corazón, de lo despedazado que estaba, hasta que Jesús vino a mi vida y comenzó a reconstruir, a rehacer lo que estaba tan dañado, a vendar mis heridas, a sanar mis emociones. Hay muchas personas que están así, enfermos de su corazón. Yo crecí enfermo de mi corazón pensando que un día iba a tomar venganza por personas que yo supuse que habían ocasionado que mi papá cayera enfermo y posteriormente muriera. Yo crecí con un sentimiento así. Mi corazón estaba roto, estaba herido, estaba emocionalmente quebrado, quebrantado. Y sí, el Señor vino a sanar porque estaba enfermo yo. Hay muchos creyentes que quizás también están enfermos. Sí cantan, sí van a la iglesia, sí sirven, pero quizás en el interior de ellos todavía están guardando deseos de vengarse o resentimientos o iras acumuladas, algún dolor por, qué sé yo, cualquier situación, un rechazo, una ofensa, un maltrato. Hay muchos creyentes hoy,
No solamente las personas que están en el mundo, sino personas en la iglesia que están también llenos de amargura. Jesús vino a sanar eso. No podemos nosotros tener vida abundante si permitimos que en el corazón también haya resentimiento, amargura, desconfianza. No, es tiempo de soltar, de perdonar, de trabajar con esas partes de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestro corazón que fueron dañados. ¿Cuántas veces no hemos estado asustados nosotros? Cuando hablamos de un corazón quebrantado, estamos hablando de un corazón adolorido, roto, quebrado, deshecho, maltrecho, molido, partido, fragmentado, inseguro y quizás hasta con muchos prejuicios. ¿Cuántas personas sienten que para tener un valor en sí mismos tienen que esperar la aprobación de muchos? No, el valor que tenemos nos lo da la obra perfecta de Jesús para nosotros. Fuimos llamados hijos de Dios cuando reconocimos que Jesús es nuestro Señor. Y con eso debe de haber una sanidad, trabajar nosotros en no estar guardando en el corazón cosas que nos dañan, cosas que nos atan a experiencias duras, difíciles, complicadas. Yo sé que todos hemos pasado por cosas que no nos gustaron a nosotros, pero en Cristo tenemos la oportunidad de encontrar salud, sanidad a las muchas heridas, a los muchos dolores que puedan haber en el alma nuestro, en el corazón nuestro, temores, miedos. Sí, puede haber quebranto por enfermedades físicas o enfermedades emocionales, pero Él vino para sanarnos. Yo quiero eso y quiero anunciarle a los demás que pueden ser libres. Pueden ser libres de esos quebrantos, que pueden ser sanados de cualquier condición que está afectando sus vidas y que no les permite vivir esa vida abundante, esa vida plena, esa vida que es como un río que fluye en su interior. Pueden ser sanados, pueden ser restaurados. Tanta buena noticia que hay aquí. No podemos quedar callados. Necesitamos decirles. Primero, entender que es para nosotros y que nosotros podemos anunciarlo a los demás. Esto es la esperanza para todos. Buenas nuevas a los pobres. Sanidad a los quebrantados de corazón. Y si sigo leyendo la lectura, usted encontrará lo demás. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y antes de pasar a este punto, quisiera que me acompañara al Salmo 18, versículo 16 al versículo 19, hablando del quebranto. ¿Cuántas personas en la Escritura no han pasado? Porque es normal tener experiencias difíciles en la vida de uno, pero debemos de recordar que Jesús quiere que estemos sanos. Jesús quiere que entendamos que Él está ahí para ayudarnos, para socorrernos, para levantarnos. En el versículo 16, capítulo 18, Salmos, un salmo de David. Siempre hemos mencionado a David en las circunstancias que vivió, como tenía que estar huyendo de Saúl. Y en una de esas oportunidades que él tiene que estarse escondiendo, huyendo, David expresa la angustia y expresa su confianza en Dios también. Versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Es muy probable que usted se sienta como yo alguna vez me he sentido, en muchas aguas, y no saber cómo resolverlo.
David decía: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. El problema de David era muy grande, era real y era enorme la dificultad. Y por esa dificultad enorme, él no deja de expresar lo que hay en su corazón. El temor que había, la inseguridad que tenía. Versículo 18: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Yo sé que en algún momento vamos a pasar momentos de quebranto, pero no olvidemos lo que David no olvidaba: Jehová fue mi apoyo. Jehová será mi apoyo todos los días, porque Él es el que ha venido para sanar, para ayudar, para restaurar, para sacar adelante a los quebrantados de corazón. Yo he sido uno de ellos. Y en cada oportunidad que viene algo que puede resultar para mí como una angustia, un dolor, recuerdo las promesas de Dios. Confío en el Señor, sé que Él me va a librar. No sé cómo, no sé cuándo, pero sé que Él es perfecto en todo lo que hace, y por lo tanto yo puedo tener paz y no permitir que una angustia, que un momento de dolor complicado me haga olvidar todas las promesas que Dios me ha dado. Y aquí está David diciendo: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y termina este párrafo diciendo en el versículo 19, que la propuesta de lo que estoy leyendo: me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. David está diciendo: sí, me vi en estrecho, me vi en un callejón sin salida, me vi en una complicación tan fuerte, pero Él me ayudó, Él fue mi apoyo, Él me sacó ahora a un lugar tan espacioso. Sí, Dios quiere que a pesar de los momentos complicados que podamos vivir, nosotros entendamos que a pesar de eso, Él vino para darnos vida y vida abundante, y que Él quiere sanar los quebrantos de nuestro corazón. David también decía en el Salmo 57, versículo 1, lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Claro que habían muchas cosas que venían sobre el corazón de David, sobre su vida, que le provocaban temor, inseguridad, angustia, qué sé yo, no es para menos. Pero qué linda la actitud de él. Él habla por misericordia, él clama por misericordia, y él dice: en ti ha confiado mi alma. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios le va a librar. Nosotros vamos a pasar por cosas, ya lo hemos dicho anteriormente en otros mensajes. Pero la actitud nuestra, cuando vengan los momentos de dificultad, clamar al Señor, confiar. Él nos va a sacar a lugares espaciosos. En la sombra de tus alas me ampararé, decía David, hasta que pasen los quebrantos. Mientras los quebrantos estén ahí, porque van a venir, porque van a estar ahí, pero yo voy a estar a la sombra de tus alas. Ahí voy a estar al amparo tuyo. No hasta al final, sino en ese momento, cuando todo está complicado, en el momento de la tormenta, ahí voy a tener paz. En el momento complicado, ahí voy a tener seguridad. Voy a recordar tus promesas y voy a permitir que mi corazón pueda descansar en la confianza que me dan las promesas que tú tienes para mí. Y las promesas tuyas son una vida abundante. A pesar de las dificultades que encuentre, sanidad para el quebranto de corazón, a pesar de las angustias que puedan venir. Y esto es lo que David está haciendo, y es lo que nosotros también necesitamos aprender, no olvidarlo. Tenerlo en nuestro corazón en todo momento y en cada instante, en toda circunstancia.
El Salmo 147:3 dice de la siguiente manera: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Tú vas a encontrar mucha gente herida. Tú vas a encontrar mucha gente que piensa que no hay salida para su condición, para el dolor de sus emociones, para los rechazos que han vivido, para las angustias que han tenido, para los maltratos que han experimentado. Yo sé que todos hemos pasado momentos de dolor, pero también sé que sobre todo eso, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Te invito para que tomes estas promesas y las hagas tuyas. Suelta lo que Dios quiere desde mucho tiempo atrás sanar. Suelta lo que desde mucho tiempo atrás el Señor quiere romper en tu vida. No camines más con eso. Cuánta libertad tuve yo cuando experimenté que no era yo el que tenía que vengarme por un pensamiento que había sido guardado, metido en mi corazón y traído a mí, en mi mente. Yo sabía, cuando experimenté el perdón de Dios, cuando experimenté que yo necesitaba soltar aquello, necesitaba perdonar, necesitaba darme cuenta que nada bueno me hacía yo guardando en mi corazón un deseo de venganza por algo que ni siquiera puedo decir que tenía razón de tenerlo. Pero así es el enemigo. El enemigo quiere robarnos, el enemigo quiere maltratarnos, quiere destruir, quiere matar. Y nosotros muchas veces permitimos pensamientos, sentimientos, actitudes que nos están matando. No hagamos eso. Disfrutemos de la libertad que nos da Jesús. No nos conformemos, porque uno puede hacer un patrón de vida acomodado a ciertas cosas que no están bien, pero acostumbrados a ellas, y ahí las dejamos. No, el Señor quiere una vida plena, una vida abundante, una vida libre, libre de cosas que están dañando nuestro corazón. Dios quiere que nuestras inseguridades se vayan. Dios quiere que nuestros prejuicios se vayan. Dios quiere que nuestro corazón sea moldeado. Y Él moldearlo, trabajarlo y hacerlo un corazón nuevo. Si leemos más en el pasaje que propusimos, Lucas capítulo 4, hemos dicho: Él ha venido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente hay cautiva hoy? Una persona cautiva es una persona que está presa, es esclavo. Es esclavo, y puede ser, no estamos hablando de una cárcel física, estamos hablando de que puede ser una cárcel espiritual, un pecado, una cárcel de engaños en los cuales han vivido. Todo eso el Señor quiere sacarnos de ahí. Dios, cuando Él ofrece una vida abundante, ofrece eso también: dar libertad a las personas que por años, por mucho tiempo, han estado atrapados en una condición espiritual, emocional, de pecado, qué sé yo. Y un esclavo, un cautivo, es una persona que cae en poder de sus enemigos. Y eso trae un sentido, un estado de infelicidad, un estado de atadura, un estado de falta de libertad. Sí, un cautivo es una persona que está privado de su libertad. Hablando de mí, yo estaba privado de mi libertad, había traído a mi corazón tantos complejos, tantas inseguridades, tantos temores, tantos pensamientos dañinos. O sea, yo estaba preso. Y cuando encontré a Jesús, y quebranta mi corazón esto, porque
como tú o como muchas personas, yo pensé que no había salida para mí, que no había esperanza. Yo pensé que para mí se acababa todo, se acababa la vida. Había una gran frustración queriendo ser feliz y no poder serlo. Queriendo encontrar libertad y sentirme cada vez más y más atado. Jesús vino para darme libertad. Y si Él vino para darme libertad, yo debo de aceptar eso. Yo debo de soltar todo lo que me cautiva. Sean pecados, sean pensamientos, sean sentimientos inapropiados. Todo lo que me cautiva, todo lo que me hace esclavo, debo de soltarlo. Porque yo no debo de estar cayendo en manos de los que quieren destruir mi vida. O de situaciones que quieren acabar conmigo. Digo, viví muchos años frustrado, sin saber qué hacer. ¿Cuánta gente hoy está cautiva por vicios, por actos inmorales, por complejos? Por complejos. Y escondemos nuestros complejos de diferentes maneras. No escondamos nuestros complejos. Permitámosle al Señor que nos haga libres de eso que nos tiene cautivos. Su mano sobre nosotros ha sido perfecta y nos creó, nos hizo conforme al deseo de su corazón. Gracias a Dios por eso. Pero mucha gente no puede ser feliz teniendo lo que tiene, pensando en lo que no tiene y pensando en lo que tienen los demás, y se vuelven cautivos por la frustración de no, en su mente o en su corazón, en sus pensamientos, de no alcanzar lo que otros alcanzan. Lo que necesitamos es alcanzar es a Cristo, porque en Él tenemos buenas noticias de salvación. Buenas noticias de sanidad para el corazón que está quebrantado. Buenas noticias de libertad a los cautivos. Yo estaba cautivo y hoy puedo decir, libre soy. Por la obra perfecta de Jesús. No estoy atado a complejos, no estoy atado a vicios, a cosas que antes abrumaban mi vida. Yo sé que mucha gente hoy lucha y brega con temores, con sentimientos de culpa. Si hay sentimientos de culpa, es el momento de entender que hay que arrepentirse, que hay que soltar la culpa, confesar los pecados y permitir al Señor que Él haga sanidad en nuestras vidas. Producto del pecado, el hombre le abre puertas a Satanás, y al abrirle puertas a Satanás, Satanás entra y trae cárcel, trae prisión, trae oscuridad sobre la vida de personas que abren su corazón al mal. Pero Jesús vino para sacarnos de la esclavitud y de la esclavitud del pecado. Y tú y yo podemos decir gracias a Dios por todo eso. Pero al revisar mi vida hoy, tengo que darme cuenta que esto que Jesús vino a hacer debe de ser una realidad en mí. Porque yo no quiero menos que una vida abundante del Señor. Y eso no tiene que ver con que si van a haber problemas o no van a haber problemas en algún momento. No, Él está sobre mis problemas. Él está sobre cualquier complicación que pueda venir sobre mí. Pero hay cosas que yo puedo identificar al venir a Cristo que me estaban atando. Pensamientos, sentimientos, pecado, comportamientos, actitudes, acciones. Y de todas estas cosas tuve que pedir perdón a Dios y experimentar en Él completa, pero completa libertad. Qué rico saber que esa es la oportunidad que tenemos nosotros. Vivir de una manera diferente y plena. Y este pasaje dice que vino a dar vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y cuando nosotros hablamos de cautividad, podemos pensar en un montón de cosas.
Al hablar de ceguera, podemos hablar de un montón de cosas también. Hay tanto en la Escritura que podríamos compartir y difícilmente en este momento podemos atender cada una de estas cosas. Pero saber que la obra de Jesús es perfecta para nosotros, que Él vino a darnos libertad, eso no hay manera de pagarlo, no hay manera de sino celebrar más bien lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Hay, en la Escritura usted puede encontrar cuánta gente fue traída a libertad, que estuvieron cautivos por mucho tiempo, gente oprimida por ataduras, por la obra de Satanás en sus vidas, como Jesús vino a dar libertad. Y yo tengo que decir, yo era una de esas personas oprimidas, encerradas, cautivas. Yo estaba preso en mis pecados, preso en los engaños de Satanás. Y al venir a Jesús pude experimentar cómo Él pudo quitar todas mis cadenas. No retengas ninguna de las cadenas que el enemigo quiere traer sobre ti. Experimenta la libertad plena que solo Jesús puede dar. Y aquí habla también de vista a los ciegos. Él vino a dar vista a los ciegos, no solamente a los ciegos físicos, sino también a los ciegos espirituales, a aquellos que están privados de poder ver. Personas que no son capaces de percibir, no son capaces de comprender, no son capaces de darse cuenta tal vez de una condición mala que está en su vida, no son capaces de comprender las riquezas que hay en Cristo. Mucha gente está espiritualmente ciego, una ceguera que no les permite ver salidas y no les permite ver soluciones, y que caminan de una manera equivocada. Cuando uno camina en un camino errado, uno simplemente ha perdido la vista y uno está ciego. Él vino a dar vista a los ciegos, a abrir los ojos para que podamos ver su verdad. Te invito para que tú y yo no olvidemos estas cosas. Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43. Un pasaje muy hermoso. Otro día quizás hablaremos un poco más de él, pero aquí habla de un caso particular de un hombre que estaba ciego. Jesús vino a dar vista a los ciegos, ciegos físicos y ciegos espirituales. Y si usted lee ese pasaje en el capítulo 18 de Lucas, del versículo 35 al versículo 43, yo solamente voy a hacer la referencia. Había un ciego que estaba mendigando en el camino. Y él dio voces queriendo ser ayudado. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús quiere que tú recibas la vista. Y yo sé que nosotros también queremos ver bien, ver claramente, no estar confundidos en las decisiones que tenemos que tener el camino claro, tener las decisiones que hemos de tomar, que sean claras, que sean en el Señor, no que sean producto de nuestros propios razonamientos, que sea producto de nuestros propios impulsos, no, sino que tengamos claro el camino que Dios nos muestra para saber cómo caminar en él. Esta referencia que mencionaba habla de un ciego que después recibió la vista por la fe y luego seguía a Jesús, y él glorificaba a Dios, y todo el pueblo glorificaba a Dios, dando alabanza a Dios por la obra que había sido hecha en este hombre. En Isaías, en el capítulo 35, versículo 4 al 8. Tantas promesas que hay. Él vino a dar vista a los ciegos. Claro que sí, Él lo hizo conmigo, Él lo ha hecho contigo, y yo sé que Él lo va a hacer con las otras personas con las cuales nosotros podamos compartir. Isaías 35, versículo 3. Voy a leer desde el versículo 3 al versículo 8. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hay que decirlo, todo esto hay que decirlo. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos
y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Habla al final de este pasaje que a los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Todo eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros, en beneficio de otras personas también. Personas que no miraban y ahora ven. Personas ciegas físicas, personas ciegas espiritualmente hablando, que no miraban y ahora ven, que no podían encontrar salidas, y en Cristo recibieron la luz. En Cristo encontraron las salidas. Sí, necesitamos decirle a la gente, el evangelio son buenas noticias. Buenas noticias para los necesitados, buenas noticias para los quebrados de corazón, buenas noticias para los que están cautivos, están presos, buenas noticias para los ciegos, para los que no pueden ver claramente. Y la Escritura dice también que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Los oprimidos, personas que están aplastados emocional o físicamente. Personas que están sometidas a una tiranía de algo o de alguien o de una condición. Personas que están atrapados en sus temores, en sus inseguridades. Oprimidos tiene que ver con personas que están agobiados, encadenados, abrumados. Yo sé que podemos recurrir a muchos medicamentos que se nos dan, pero yo te invito para que recurramos a Jesús, porque en Él hay completa libertad. Para el angustiado, para el encadenado, para el abrumado, para el que está dominado por emociones, qué sé yo. Para el que está afligido. En Jesús podemos encontrar la libertad para vivir, para servir, para adorar y para poder relacionarnos con otros. Solo quiero leer un pasaje en Isaías capítulo 9. Versículo 2. Isaías capítulo 9 versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Queridos, esto es lo que nosotros tenemos en Jesús. Sí, nosotros estábamos en tinieblas, pero vimos la luz de Jesús. Como hemos predicado en las semanas anteriores. Nosotros que hemos visto la luz, levantémonos, digámosle a los demás las buenas noticias, esas buenas noticias. Él vino a predicar buenas nuevas, esperanza a los pobres, a los que no tenían ninguna esperanza, a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, personas que están angustiadas, que viven de molestia en molestia, abrumados, encadenados. Todo este pasaje que hemos leído en Lucas es justamente lo que Isaías había profetizado en el capítulo 61, y quiero leerlo. Isaías 61, versículo 1 en adelante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando Jesús está leyendo justamente este pasaje, dice la Escritura
en Lucas 4:20, y enrollando el libro, porque también Jesús venía a predicar el año agradable del Señor, la esperanza que podemos encontrar en Él, en Jesús, en Dios, en sus propósitos, en sus planes. Enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó. Y cuando se sienta, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él estaba hablando de la obra de él, de lo que iba a pasar a través de él. Hoy se ha cumplido esta escritura, esto que estaba escrito. En Jesús se cumple todas las promesas que tenemos de Dios. Por eso nosotros necesitamos decirle a la gente, el evangelio de salvación no son malas noticias, son buenas noticias, son noticias de esperanza, son noticias de seguridad. Y yo quiero invitarte para que tú y yo no nos quedemos con menos de lo que Dios ha prometido. Él prometió libertad, Él prometió sanidad, Él prometió vista, Él prometió el año agradable, Él prometió sanidad para quebranto de corazón, Él prometió buenas nuevas a nosotros. No nos quedemos con menos de todas las promesas que Dios nos dio. Y quiero terminar con esto en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Versículo 17, perdón. 2 Corintios, capítulo 5, un pasaje muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al venir a Cristo yo no podía tener en mi corazón un espíritu de venganza. Al venir a Cristo yo tenía que aprender a dejar el resentimiento, la amargura, la angustia, la tristeza, los dolores de experiencias difíciles que había tenido. Al venir a Cristo tenía que entender que Dios quería hacer todas las cosas nuevas para mí, y hasta el día de hoy yo no me conformo con nada menos que eso. Eso es lo que quiero y lo que invito a nosotros para que todos anhelemos lo mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A nosotros nos dio la experiencia de una nueva vida, de que todo lo que había sido nuestra pasada vida, ahora todo iba a ser hecho nuevo. Y nos da a nosotros el privilegio para anunciar a otros la posibilidad que tenemos de encontrar todo esto que son buenas noticias de salvación. Queridos hermanos, metámonos en el mismo deseo del corazón de Dios. Primero, nosotros tomando las promesas que Dios nos dio a nosotros como sus hijos, viviéndolas, experimentando su salud, experimentando su libertad, experimentando la dirección clara de las decisiones, sobre las decisiones que tenemos que tomar, experimentando cómo Él nos saca de las angustias, de las cadenas, de las tristezas, de las aflicciones, y que podamos nosotros ser instrumentos para anunciarles a otros también. Que Dios nos use y nos bendiga en gran manera. Es mi oración, es mi ánimo para ustedes y para toda obra de sus manos, para que sea prosperada conforme al propósito de Dios. Bendiciones, queridos hermanos. Tenemos mucho en el Señor para celebrar. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre.
pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.